Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las fragancias explorando un perfume que ha estado dando mucho de qué hablar entre los entusiastas y expertos, Hawass 4im de Rasasi. Este perfume ha captado la atención de muchos por su aroma distintivo y su rendimiento excepcional, y estoy emocionado de compartir con ustedes todos los detalles que hacen de este perfume una opción a considerar seriamente. Pero antes de comenzar, quiero hacer una pausa rápida para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Al suscribirte, no solo te aseguras de no perderte ningún contenido nuevo, sino que también ayudas a esta comunidad a seguir creciendo. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, me encantaría saber tu opinión sobre las fragancias que reseñamos, así que te invito a dejar tus comentarios abajo. Si disfrutas de este contenido, no te olvides de darle like, tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad que disfrutes. Ahora, entremos de lleno en el tema de hoy, Hawass 4im, una fragancia que pertenece a la familia olfativa aromática acuática para hombres. Lanzado en 2015, este perfume ha logrado mantenerse relevante en un mercado saturado, y no es difícil entender por qué. Vamos a desglosar sus notas para que puedas tener una mejor idea de lo que ofrece. Notas de salida. En el primer contacto con Hawass 4im, serás recibido por un estallido de frescura gracias a sus notas de salida compuestas por manzana, bergamota, limón, lima ácida, y un toque especiado de canela. Esta combinación inicial no solo es refrescante, sino que también despierta los sentidos de manera inmediata. El uso de la bergamota, un ingrediente clásico en la perfumería masculina, aporta una frescura cítrica que es difícil de ignorar. Notas de corazón. A medida que el perfume evoluciona en tu piel, entran en juego las notas de corazón, que incluyen notas acuosas, ciruela, flor de azahar del naranjo y cardamomo. Estas notas aportan un carácter más profundo y complejo a la fragancia. La ciruela y la flor de azahar del naranjo añaden una dulzura frutal y floral que equilibra perfectamente la frescura inicial. El cardamomo, conocido por su perfil cálido y especiado, introduce una capa de sofisticación que eleva la experiencia olfativa. Notas de fondo. Finalmente, llegamos a las notas de fondo, donde Hawass deja su impronta duradera con ámbar gris, almizcle, pachulí y trozos de madera a la deriva. Aquí es donde la fragancia muestra su verdadero poder y longevidad. El ámbar gris y el almizcle son conocidos por su capacidad de fijar las notas en la piel, asegurando que el aroma permanezca contigo durante horas. El pachulí añade una profundidad terrosa, mientras que los trozos de madera a la deriva refuerzan el carácter acuático de la fragancia, aportando una sensación de frescura y naturalidad. El resurgimiento de Hawass 4im. Aunque Hawass 4im ya lleva casi una década en el mercado, ha experimentado un resurgimiento notable en los últimos tiempos. Parte de este renacimiento se debe a la creciente popularidad de las fragancias acuáticas y cítricas, que son especialmente apreciadas en climas cálidos. Además, el auge de las reseñas de perfumes en plataformas como YouTube e Instagram ha puesto a esta fragancia en el radar de una nueva generación de consumidores. Este aumento de la demanda ha tenido un impacto directo en su precio, que ha subido en comparación con años anteriores, lo que refleja su creciente valor en el mercado. Rasasi y su estrategia de clonación de fragancias. Rasasi es una marca con sede en Dubái que se ha ganado una reputación por crear fragancias que a menudo emulan o se inspiran en perfumes icónicos, pero con un toque único y a un precio más accesible. Hawass 4im es un claro ejemplo de esta estrategia, ya que muchos lo comparan con Invictus de Paco Rabanne. Sin embargo, Hawass no es simplemente una copia, es una reinterpretación que toma lo mejor de Invictus y lo ajusta para crear algo que se siente fresco y nuevo. Comparación con Invictus y Invictus Aqua. Es inevitable hacer una comparación directa entre Hawass 4im y Invictus o incluso con Invictus Aqua. Mientras que Invictus se ha convertido en un perfume omnipresente, su gran popularidad ha llevado a que muchas marcas saquen versiones similares, lo que ha diluido su exclusividad. Hawass 4im, por otro lado, captura la esencia de Invictus pero con algunos matices que lo diferencian. Por ejemplo, Hawass se siente más cítrico y acuático, con una mayor frescura que lo hace ideal para climas cálidos. Además, incorpora matices amaderados frescos y un toque de hojas verdes y secas que le dan una complejidad adicional, lo que algunos consideran que le falta a Invictus. El diseño y la presentación de Hawass 4im. No podemos hablar de Hawass sin mencionar su presentación. La botella es un verdadero testimonio de la calidad que Rasasi pone en sus productos. Fabricada con un vidrio grueso y pesado, la botella se siente sólida en la mano, transmitiendo una sensación de lujo.
La tapa, que incluye un relieve con forma de serpiente, añade un toque distintivo que la diferencia de otras fragancias en el mercado. Es un diseño que no solo es funcional, sino también estéticamente agradable, lo que lo convierte en un gran añadido a cualquier colección de perfumes. Cambios recientes en la botella. Recientemente, he notado un cambio en el color de la botella, con algunas de las nuevas versiones presentándose en un tono morado muy intenso. Esto ha generado algunas dudas entre los usuarios sobre si se trata de una nueva formulación o simplemente un cambio estético. Si tienes una de estas nuevas botellas, sería genial que compartieras tus impresiones en los comentarios, especialmente si has tenido la versión anterior y puedes notar alguna diferencia en el aroma o el rendimiento. Rendimiento y potencia. ¿Qué puedes esperar? En cuanto al rendimiento, Hawas Forim no decepciona. En mi experiencia, este perfume tiene una duración impresionante de entre 8 y 9 horas, e incluso puede llegar a durar hasta 12 horas en condiciones ideales. Es una fragancia potente que no necesita muchas atomizaciones para hacerte notar. De hecho, en una ocasión me apliqué 2 o 3 atomizaciones antes de ir al gimnasio, y la intensidad fue tan abrumadora que aprendí la lección: con 3 o 4 atomizaciones es más que suficiente para todo el día. ¿Deberías añadir Hawas Forim a tu colección? Ahora, la gran pregunta: ¿recomiendo Hawas Forim? Mi respuesta depende de tu colección actual. Si no tienes otros perfumes tipo Invictus, Hawas es una opción excelente que te sorprenderá por su rendimiento y potencia. Sin embargo, si ya posees Invictus, Invictus Aqua, Invictus Legend, u otras fragancias similares, es posible que Hawas no te ofrezca algo radicalmente nuevo, aunque sigue siendo una de las mejores opciones dentro de este estilo olfativo. Cumplidos y versatilidad. Una de las razones por las que Invictus se ha hecho tan popular es por los cumplidos que suele generar, y Hawas Forim no se queda atrás. Gracias a su mayor proyección y duración, Hawas te garantiza que no pasarás desapercibido. Es una fragancia versátil que se adapta bien tanto a eventos formales como informales, y con unas pocas atomizaciones puedes usarla diariamente sin que resulte abrumadora. Explora nuestra tienda en línea, Totis 40. Antes de concluir, quiero invitarte a explorar nuestra tienda de perfumes en línea, Totis 40. Allí encontrarás una selección excepcional de fragancias que complementarán tu estilo único. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas y cupones para hacerte con tus perfumes favoritos a precios inmejorables. Nos enorgullece ofrecer una experiencia de compra excepcional, con atención al cliente de primera y envíos rápidos, para que recibas tus fragancias en el menor tiempo posible. Visita nuestra tienda hoy mismo para descubrir tu próxima fragancia favorita. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Conclusión. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que esta reseña te haya resultado útil e interesante. Si fue así, te animo a darle like, eso nos impulsa a seguir mejorando y creando contenido que realmente disfrutes. No olvides dejar un comentario con tus impresiones o preguntas, estaré pendiente de leerlos todos. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas reseñas y recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.